en materia laboral, pues tiene saldos negativos. Quiero comentar que en Puebla tenemos un gobernador neoliberal. Como en el resto del país, los gobernantes son neoliberales y cumplen simple y sencillamente con las indicaciones de organismos financieros internacionales. Y aquí Moreno Valle, durante estos 6 años, trató de quedar bien con el capitalismo internacional. Y trató de quedar bien demostrando que puede controlar a los tribunales laborales, y controlando a los tribunales laborales puede despedir a miles de trabajadores. También quiso quedar bien con los organismos financieros internacionales, demostrando que todas las empresas que se llegan a instalar, por ejemplo en Puebla, en el caso de Audi, 4 años antes de su inauguración, tenían firmado un contrato colectivo de trabajo con prestaciones por abajo de las que tienen en Volkswagen. Ese es el balance que tenemos en Puebla de este gobernante neoliberal. Quiero señalarles que Moreno Valle durante estos 6 años se ha dedicado a golpear y a controlar a los sindicatos. El sindicato de trabajadores del Colegio de Bachilleres fue el primero. Este sindicato, que durante muchos años les había trabajo construir en los gobiernos priistas, vino Moreno Valle y en su primer año, desde el escritorio, lograron conformar un sindicato, contrario a este sindicato único de trabajadores del Colegio de Bachilleres. Les entregó el contrato colectivo de trabajo y empezó la cacería de brujas en esa institución educativa. No se queda atrás los trabajadores de la universidad, en donde les han negado en forma histórica a su sindicato la toma de nota para el efecto de que se empiecen a multiplicar las empresas outsourcing, para el efecto de que los trabajadores sean despedidos y para que los representantes que los trabajadores tienen ante la junta local hagan todo lo posible por retrasar esos juicios laborales. Tampoco quedaron atrás los trabajadores al servicio del Estado. Este gobernador neoliberal espera que los sindicatos convoquen elecciones para empezar a despedir a los aspirantes a la dirección sindical. Eso pasó con los trabajadores al servicio del Estado, puso una dirección a modo, preparando el golpe para miles de trabajadores que después del 2011 empezaron a ser despedidos en distintas dependencias, sin que tuvieran un representante sindical que alzara la voz por ellos, sin que tuvieran un representante sindical que los organizara en una digna resistencia. Otro golpe más, compañeras y compañeros, fue el dado a los maestros democráticos, a los maestros incorporados a la Secretaría de Educación Pública. Estos maestros en el 2012 fueron despedidos, más de 50 maestros, con cargos directivos y de base. La única característica de estos compañeros fue oponerse a la reforma educativa, fue oponerse a la privatización de la educación. Este señor, que está terminando de gobernar Puebla, apoyado por el Bester Gordillo, simple y sencillamente cumplió con las indicaciones para imponer la reforma educativa y con esto empezar a despedir a miles de trabajadores, no solamente en Puebla, sino a nivel nacional. Otra de las características de este gobernante neoliberal, para que lo vieran bien en el extranjero, fue reformar la Ley de Seguridad Social de los trabajadores al servicio del Estado. Les impuso mayores condiciones, les incrementó los descuentos a su salario, pero además les redujo con esta reforma el monto de la pensión que recibirían los trabajadores. Otra estrella más de este mal gobernante neoliberal, mal gobernante para los trabajadores, buen gobernante para el capital extranjero. Y además, otra de las muestras es que a través de los decretos, este gobernante dio otro golpe a los trabajadores del hospital del niño poblano. Mediante un decreto, el sindicato de este hospital lo mandó al archivo. Mediante un decreto,
muchos trabajadores del Hospital del Niño Poblano tuvieron que recibir liquidaciones después de 10, de 15 o de 20 años de antigüedad. Otra de las acciones de este mal gobernante es utilizar a la Procuración de Justicia para encarcelar a líderes sindicales. Este ayuntamiento, sus trabajadores tenían un líder sindical. De la noche a la mañana, después de un proceso electoral, en donde no aceptó pactar con este gobernante neoliberal, ese dirigente sindical fue encarcelado. Y este sindicato del ayuntamiento fue controlado por la misma línea política que gobierna nuestro estado. Como pueden ustedes ver, el balance es muy negativo. Se los puedo dar en algunos minutos, pero el golpe que le dio a miles de trabajadores que de la noche a la mañana quedaron sin empleo, a las familias de estos miles de trabajadores que de la noche a la mañana vieron como el titular, el que estaba al frente de la familia, se quedaba sin empleo, se quedaba sin ingresos, eso no se puede describir en un informe, compañeras y compañeros. Pero también hay que hacer la reflexión. Estos gobernantes neoliberales que tenemos en Puebla y en todo el país, ha sido responsabilidad de nosotros los trabajadores, que cuando en época electoral vienen y piden nuestro voto, no nos ponemos a pensar que estas personas con el voto que nosotros le damos para que gobiernen, el día de mañana van a levantar la mano o van a presentar iniciativas para quitarnos nuestros derechos. Hoy, este gobernador neoliberal, hay que decirlo, independientemente de que mi tema es lo laboral, votó cuando estaba al frente de la Asociación de Gobernadores para el efecto de imponer el impuesto a la gasolina, en la CONAGO precisamente. Él estuvo avalando este gasolinazo. Esa fue otra de las estrellas más que tiene este mal gobernante. ¿Cuál debe ser nuestra tarea como trabajadores? Empezar a informar en nuestras redes, empezar a informar con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, el tipo de gobernante que tuvimos en Puebla y el tipo de gobernante que está aspirando a dirigir a la nación para seguir golpeando a la clase trabajadora de nuestro país. Muchas gracias.